capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 17. Y la palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te damos gracias por la palabra que estamos para predicar. Como hemos pedido en oración, que seas tú quien nos hables. Úsame, Espíritu Santo. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Quita, Señor amado, de mi corazón, de mi mente y de mis labios toda palabra humana, toda influencia humana, Señor. Y que el Espíritu de Dios tome control absoluto de mi vida, Padre Santo, para predicar tu palabra. Sabiendo, Señor, que es tu palabra que queremos hablar, que es tu palabra que necesitamos oír. Padre, que esta palabra ministre cada vida, cada corazón, pero que también la palabra no solamente la escuchemos, sino que quede grabada en el corazón para ponerla por obra en nuestro diario caminar. Que esta palabra traiga transformaciones a nuestra propia vida y a la vida de todos aquellos que nos escuchen. Padre, que el Espíritu Santo tome el control absoluto de cada mente, de cada vida, para que la palabra, Señor, no sea quitada, no sea robada de sus corazones, sino que quede allí, Señor, para que dé fruto, para que cumpla el propósito por el cual tú le enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido hablando del mensaje de Jesucristo a las iglesias. Hablamos del mensaje a la iglesia de Éfeso. De ahí hablamos al mensaje a la iglesia de Esmirna, domingo pasado. Y hoy vamos a estar hablando del mensaje del Espíritu Santo del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Esta palabra es una palabra apropiada, especialmente para estos tiempos que nosotros estamos viviendo, porque creo que en estos mensajes, cada uno de los mensajes a cada iglesia en particular, el Señor nos habla a nosotros como iglesia
y le habla a cada hermano en particular y a cada iglesia también en particular. Por lo tanto, la palabra que nosotros tenemos aquí en estos 7 mensajes que el Señor predica, y que nosotros únicamente lo que hacemos es extraer lo que el Señor está diciendo, y el Espíritu Santo acomodando lo que de ahí nos corresponde agarrar a nosotros. En estos mensajes el Señor nos habla y nos va transformando, nos va enseñando. Vimos en Éfeso de no dejar apagar el primer amor. En la iglesia de Esmirna vimos una iglesia sufrida y fiel en medio del sufrimiento, y que la cual esta iglesia de Esmirna no le haya el Señor tacha alguna, y no hay reproche que el Señor le diga. No porque esta iglesia eran hermanos que estaban glorificados, seguían siendo seres humanos, pero el Señor pasa revista, pasa en los rayos X del Espíritu, y Él toma bien solo elogiar esta iglesia por sus obras y sin hallar ninguna palabra para reprenderlos a ellos. Pero hoy vamos a estar viendo la iglesia del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Así que este sería el mensaje de Jesucristo a la iglesia número 3, porque vamos por partes. Y quiero, como de forma introductoria, como lo hacemos siempre, hablar de la ciudad de Pérgamo, no meternos tanto en el marco histórico, porque lo que queremos es agarrar lo que dice la palabra. Pero nomás para una introducción que sirva de acoplo para entrar a la palabra. Pérgamo, esta ciudad estaba ubicada a unos 70 kilómetros de Esmirna y a unos 30 kilómetros del mar Egeo. Acuérdense que Esmirna estaba a 60 o 64 kilómetros de Éfeso, y Pérgamo estaba a 70 kilómetros de Esmirna, la moderna Izmir, la ciudad que está ahora en Turquía. Gloria al Señor. Era una ciudad grande y próspera a principios del siglo III antes de Cristo. Ya la ciudad de Pérgamo, o el reino de Pérgamo, ya era una ciudad enorme, una ciudad reconocida. Estaba localizada en el valle del Caico. El Caico era como una zona boscosa donde habían cultos paganos en ese bosque también. Un bosque muy conocido para esa época. Así que estaba localizada en el valle del Caico, en Misia, sobre una elevada colina, más o menos de unos 30 metros. Y era un gran centro político y religioso. Pérgamo contaba con una biblioteca con 200,000 volúmenes, y era superada únicamente por la biblioteca de Alejandría en Egipto. Esa biblioteca reconocida a nivel mundial. Pero Pérgamo contaba con la segunda biblioteca más grande de esos tiempos. Y después de ser un reino independiente en el año 130 a.C., Pérgamo vino a ser una provincia del Imperio Romano. Era en esa ciudad llena de paganismo que se encontraba una iglesia que adoraba al Dios verdadero, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A ese Dios que estábamos cantando, todopoderoso, invencible, increíble. Allá había un remanente. Alabado sea el Señor. Allá había un remanente donde habían creído en el Señor, donde habían sido lavados, donde habían sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo.
Aleluya. Así que la iglesia de Pérgamo, vamos a entrar ahí en el versículo 2:12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hemos venido diciendo que el pastor únicamente es el comisionado por Dios para leer este mensaje. Amén. No es el mensaje, no era el mensaje del pastor para su iglesia, era el mensaje de Jesucristo recibido, enviado al pastor, y el pastor como comisionado lo daba a la iglesia. Así que el destinatario, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa, esta palabra Pérgamo significa matrimonio mixto. Y en la interpretación vertical histórica que se le da a las 7 iglesias, hablando de los 7 períodos de la historia de la iglesia, esta iglesia representa a la iglesia estatal. La iglesia de Éfeso, en el contexto de la interpretación vertical histórica, Éfeso habla de la iglesia apostólica. Esmirna habla del período de la iglesia perseguida, y Pérgamo habla de la iglesia estatal en el contexto de la interpretación histórica. Se le llama la iglesia estatal porque fue en el año 313 después de Cristo donde Constantino, el emperador romano, tuvo una supuesta conversión. O sea, no se asegura si se convirtió verdaderamente, pero tuvo una supuesta conversión, y él declaró el cristianismo como religión oficial del imperio. Así que en este tiempo de, entre comillas, bonanza, en este tiempo del año 313 hasta fines del siglo V, que abarca el período de la iglesia estatal, es en ese tiempo de bonanza, entre comillas, donde la iglesia es ampliamente contaminada. Pérgamo representa, en ese contexto vertical histórico, habla de ese período de iglesia estatal donde es ampliamente contaminada la iglesia. Es ahí donde mucha gente entró a las iglesias por beneficio económico, por beneficios propios, beneficios humanos. Entraron mucha gente a predicar, a hacerse ministros, no por una vocación del cielo, no por un llamamiento divino, sino que entraron por asuntos económicos, porque el llegar a ser ministro, como ya pertenecía al imperio, ya habían unos beneficios financieros y económicos, y la iglesia se fue corrompiendo, se fue contaminando. En ese sentido que hemos venido hablando de lo que representa el período de la iglesia estatal, si lo vemos desde la interpretación histórica. Pero no vamos a entrar tanto en esa área. Yo quiero hablar de lo que hemos venido enfocándonos en el mensaje de estas iglesias para el día de hoy, para nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Y vamos a ver la representación de Jesucristo, la presentación de Jesucristo a esta iglesia, cómo el Señor se presenta. En ese versículo 12, el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice la palabra, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y el mensaje que nos manda el Señor con esta presentación a la iglesia de Pérgamo es que Él está dispuesto a pelear
contra todo lo que quiera destruir la iglesia. Fíjense lo que está diciendo. Yo soy el que tengo la espada aguda de dos filos. El Señor ya se está presentando aquí como alguien que defiende su iglesia, como alguien que pelea por su iglesia, como alguien que está dispuesto a contrarrestar cualquier ataque que venga en contra de su iglesia. Así que el Señor es el que defiende las iglesias. El Señor es el que pelea por las iglesias, porque Él es el dueño de cada congregación. Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de la vida de mi familia. Él es el dueño de su vida. Él es el dueño de su familia. Él es el dueño de nuestras almas. Por eso es que dice la palabra Señor. Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es el dueño nuestro. La palabra Señor es alguien que ha comprado a alguien. Nosotros somos, por decirlo así, sus siervos, sus esclavos, los dulos del Señor, los esclavos de Cristo. Y Él es el Señor, Él es nuestro dueño. Poderoso el nombre del Señor. Y por eso es que todo lo que le ocurre a la iglesia, el Señor lo resiente y lo siente. Por eso es que a Pablo le dijo: ¿por qué me persigues? Poderoso el nombre del Señor. Porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea por la iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: nosotros no podemos pelear con armas carnales. No podemos defendernos con armas carnales, porque tenemos a alguien que pelea con la espada del Espíritu. Que tenemos a alguien que nos defiende, al Señor Jesucristo. Él es el que pelea por la iglesia. Él es el que defiende a la congregación. Poderoso el nombre del Señor. Vamos a ver, en tercer lugar, las características de esta iglesia, de la iglesia de Pérgamo. En el versículo 13, mire cómo el Señor le dice a esta iglesia las características. Yo espero que usted esté allá en casa con su Biblia abierta, porque este es un estudio, por decirlo así, nos hemos montado en este autobús bíblico y vamos transitando cada domingo por esta calle del conocimiento de la sabiduría de Dios. Y el Señor nos habla de las características de la iglesia de Pérgamo. Y mire lo que dice el verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor sabía de las obras de esta iglesia y sabía dónde habitaba. Dice el Señor: yo conozco tus obras. El Señor sabe cada accionar de nosotros. El Señor conoce cada movimiento de nuestra mente, de nuestro corazón. Poderoso el nombre del Señor. Y eso a nosotros no nos causa temor, sino que nos causa confianza, nos causa seguridad, sabiendo que el Señor es el que nos conoce y el que nos sabe, y el que sabe de nosotros. Poderoso el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, el que el Señor conozca nuestras obras no nos causa temor, sino confianza, seguridad. Porque puede ser que el hombre señale, que el hombre te juzgue, que el hombre diga cosas, que el hombre exprese situaciones. Pero quien realmente conoce tu vida es el Señor. Quien realmente te conoce es el Espíritu Santo. Poderoso el nombre del Señor. Por eso esto no nos causa a nosotros, los hijos de Dios, temor. Gloria a Dios que Él conoce nuestras obras, porque eso nos da paz y seguridad. Pero dice la Biblia en ese versículo 13, después de que dice yo conozco tus obras, también dice
y dónde moras. Y también conozco dónde vives. También conozco dónde moras. Y dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Fíjese, sé dónde habita, dónde está el trono de Satanás. Pérgamo era un centro de idolatría, pero también había un culto a Esculapio, el dios de la medicina, que estaba mezclado con brujería, con chamanismo, y se adoraba a este dios Esculapio, cuyo signo era una serpiente, que ese mismo escudo todavía la medicina es el que usa. Usted va a ver en las farmacias el escudo de la farmacia, que son un bastón y dos serpientes enrolladas viéndose una a la otra. Ese signo es dedicado a ese dios Esculapio. Pero ahí estaba el trono a Zeus. Ahí también en Pérgamo estaba el trono al emperador. Ahí también había un templo dedicado a la diosa Roma. Había tanto paganismo, pero también había ese culto a Esculapio, la adoración a esa serpiente. Y por eso es que Dios, lo que dice ahí en Génesis 3, de la serpiente antigua, y lo que dice acá también en Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Hablando de todo esto que había en Pérgamo, le dice Dios a esta iglesia: sé de tus obras, pero también sé dónde moras, donde tiene el trono Satanás. Amados hermanos, en medio de un ambiente hostil, en medio de un lugar tan peligroso y en medio de las peores circunstancias, el Señor le dice a esta iglesia: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Miren lo que le dice el Señor a esta iglesia: sé dónde moras, donde tiene el trono Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermano, es fácil, por así decirlo, es fácil ser fiel en un ambiente donde no hay persecución. Es fácil ser fiel donde no hay señalamiento, donde no hay peligro de muerte, donde no hay peligro de perder el empleo, de ser señalado. Es fácil. Pero el ambiente donde estaba la iglesia de Pérgamo era el mismo trono de Satanás. Así dice el Señor: ahí estaba el trono de Satanás. O es decir, el que gobernaba esa ciudad era el diablo mismo. Eso es lo que le está diciendo. Pero en medio de ese ambiente hostil, de esa persecución, en medio hermano, de tanto peligro, de tanta adversidad, esta iglesia, el Señor le dice: retienes mi nombre. Le está diciendo: todavía confiesas mi nombre. Esto es importante, el retener el nombre del Señor. Todavía retienes mi nombre. O sea, los creyentes ahí, en medio de todo, todavía seguían diciendo: Cristo es mi Señor. No es esa, sino Cristo. Y retener el nombre de Jesucristo en ese ambiente hostil no era fácil. Pero también le dice: no has negado mi fe. Seguían ellos cuando se les preguntaba: oye, ¿y tú es cierto que eres cristiano? Ellos no negaban: soy cristiano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Esto es importante. Miren las características que tenía esta iglesia. Y le dice el Señor: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. De Antipas no se habla nada en la Biblia. Usted ve todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, ve usted el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia,
en los primeros años. Usted ve todo el Nuevo Testamento, todas las 13 cartas de Pablo. Usted ve el libro de Hebreos, las 3 cartas de Juan, ve las 2 cartas de Pedro, ve la carta de Judas. Y luego usted ve todo el libro de Apocalipsis y Juan no lo menciona. Quien viene a mencionar a este testigo fiel llamado Antipas es Jesucristo. Nadie, Lucas como historiador de la iglesia no lo menciona. Pablo como misionero que conocía todas esas iglesias tampoco lo menciona. Pero aquí hay un mensaje que el Señor jamás olvida a ninguno de sus hijos. Pero también hay un mensaje aquí, que no necesitamos nosotros ser reconocidos por el hombre. Poderoso el nombre del Señor. No necesitamos nosotros reconocimiento humano. Si el reconocimiento humano viene, gloria a Dios. Si alguien reconoce lo que tú has hecho por él, o por el Señor, o por la obra, gloria a Dios. Pero si el hombre lo olvida, si el hombre no lo menciona, no interesa eso. A Antipas nadie lo menciona, pero Jesucristo de su misma boca, él dice: Antipas, mi testigo fiel. Y la palabra testigo es Marcus, mi mártir fiel. Poderoso el nombre del Señor. Antipas muere en la persecución del primer siglo. Según se cree, en los tiempos de un emperador llamado Domiciano, es el que ordena la muerte de este hombre, Antipas, y ordena asarlo vivo dentro de un buey de bronce. El buey de bronce era una esfinge de un buey, y por dentro era hueco, y eso se le metía fuego con la persona adentro. Y según se cree, Antipas lo meten dentro de ese buey de bronce, y cuando lo tenían dentro, en medio de sus hermanos, es decir, a ojo de toda la iglesia de Pérgamo, porque según se cree, Antipas fue uno de los pastores de esta iglesia. Y delante de todos sus hermanos es asado vivo dentro de aquel buey. Pero, amados hermanos, en esos tiempos de Domiciano y que matan a Antipas, la persecución en Pérgamo estaba brava, estaba recio. Pero ni aún ahí, dice la Biblia, de esta iglesia, ellos no negaron el nombre del Señor, ni negaron la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, mi alma adora al que vive. Esto es un mensaje para nosotros, amada iglesia. Este es un mensaje para nosotros, amado pueblo de Dios. No estemos esperando aplauso humano. No esperes aplauso del hombre. No esperes eso. Tú concéntrate en honrar a Dios. Concéntrate en glorificar a Dios, en exaltar el nombre de Dios. Y si lo que haces por el Señor, el hombre no lo menciona, el hombre no lo reconoce, no te preocupes, pero allá en el cielo hay alguien que no olvida tus obras. Oh, mi alma adora al Señor. ¿Cuántas personas pierden el sueño? ¿Cuántas personas pierden la paz? Porque el hombre no reconoce. Eso queda a un lado. Pero Jesucristo, Él mismo dice: Antipas, Él da testimonio de este hombre que su nombre se omite en todo el Nuevo Testamento. Se da el testimonio de la muerte de Juan el Bautista, que le botan la cabeza. Se da el testimonio del primer mártir de la iglesia, Esteban. De ahí nos vamos al capítulo 12, Jacobo. Y de ahí vamos a ver todas las encarcelaciones de Pablo y todo lo que Pablo sufre. Ahí está. Lo vamos a Apocalipsis. Allá Juan, el que está, Dios mostrándole, estaba allá metido en una isla para que se muriera allá.
Jesucristo no olvidó lo que este hombre Antipas hizo. Morir por el testimonio de Jesús. Oh, mi alma adora al Señor. Esta iglesia no negó el nombre del Señor. Se mantuvo fiel. Pero hermanos, cuando nosotros vemos una iglesia como Pérgamo, cuando nosotros vemos las características de esta iglesia, podemos decir: wow, yo quisiera ser miembro de una iglesia como ella. Cuando uno mira las características de Pérgamo, uno dice: wow, qué iglesia tan linda, qué iglesia tan perfecta, qué iglesia tan maravillosa. ¿Cómo me gustaría ser parte de una iglesia así? Pero aún en medio de todas esas buenas características que esta iglesia tenía, el Señor, como el supervisor de la iglesia, como el que anda en medio de los candeleros, hay un pero. No es como Esmirna, que en Esmirna no hay ni un pero. Pero en Pérgamo uno ve las características y dice: qué linda congregación, qué linda iglesia, qué lindos hermanos. Mas sin embargo, cuando nos vamos al versículo 14, vemos un pero. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, aunque no eran muchas, pero eran dañinas. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y esta iglesia tenía dos problemas graves. Lo primero, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en el versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense los problemas que habían ahí. Uno de los reproches a esta iglesia era que se habían infiltrado doctrinas falsas dentro de la iglesia. Pero el problema no era que en toda iglesia de repente vienen ataques. Pero el problema de Pérgamo era que la iglesia las toleraba. Tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán, y también tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Recuerde que a Éfeso le dijo: pero tengo estas cosas contra ti, ¿verdad? Y uno de los problemas que había en Pérgamo era que aborrecía las obras de los nicolaitas. Es decir, también vino el ataque ahí. Pero dice la Biblia que Éfeso aborrecía las obras. Y el problema, aquí no son las obras. Aquí era la doctrina. Aquí se enfoca en la doctrina. En el 14 dice: tienes a los que retienen la doctrina de Balaán. Y en el 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. El problema de esta iglesia de Pérgamo era doctrinal. Y esto es importante lo que le voy a decir. Ojo a esto que le voy a decir. La persecución no puede destruir una iglesia. Al contrario, la persecución fortalece la iglesia, porque es un enemigo externo. Cuando a la iglesia viene persecución, a la iglesia la persecución no la destruye. Alabado sea el Señor. A la iglesia la persecución la fortalece. Poderoso el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en medio de la persecución, las personas, amados hermanos, aprenden a conocer a Dios, aprenden a refugiarse en Dios, aprenden a buscar a Dios. Pero en medio de la
persecución también se comienzan a ver maravillas y milagros y expansión, que en todo lugar donde llega la persona comienza hablando de Jesucristo. La persecución no destruye la iglesia. Este problema del COVID-19, esto no destruye la iglesia, esto más bien la fortalece. Lo que va a pasar es que volveremos más fortalecidos, volveremos más fuertes al Señor. Cuando regresemos a la casa de Dios, regresaremos valorando, más cada culto. Valoraremos mejor el congregarnos. Poderoso el nombre del Señor. Así que la persecución no destruye una iglesia, pero la falsa doctrina sí destruye una iglesia, porque la falsa doctrina ya no es un enemigo externo, la falsa doctrina es un enemigo interno, ya es un enemigo que está dentro. Por eso es que si el diablo no puede destruir la iglesia con persecución, lo que hace es que el diablo infiltra la iglesia. Y entonces eso sí destruye una iglesia, porque ya está dentro. Cuando ya el mal se mete adentro, cuando el problema está adentro, entonces es minada la congregación. Y eso sí destruye una iglesia. ¿Y cuál era la doctrina de esta línea de Balaam? Usted se acuerda ya en el Antiguo Testamento, este falso profeta. Pues esa misma línea tenían estos hombres. Esa misma línea. 3 cosas hacía la doctrina de Balaam en la iglesia. Número 1, ponía tropiezo a los hermanos de la iglesia. Así como Balaam, aconsejado por Balaam, puso tropiezo a los hijos de Israel. Así la doctrina de Balaam ponía tropiezo a los hermanos de la iglesia. Mira qué tremendo. Número 2, esta doctrina de Balaam enseñaba a los hermanos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerden lo que hemos venido hablando. Pérgamo era un centro de paganismo, de idolatría. Había multitud de templos paganos. Y ahí se sacrificaba comida a los ídolos, y a los hermanos se les enseñaba a participar de esos sacrificios y de comer de esos alimentos dedicados a esos dioses paganos. Pero también el tercer problema de esa doctrina era que inducía a los hermanos a cometer fornicación física en participación de actos inmorales que se hacían en cultos paganos, como también fornicación espiritual, que era llevarlos a participar de los ídolos. Miren cómo estaba minando, cómo estaba el problema que había. Hermanos amados, esto sí destruye una congregación. Había también infiltrado en la iglesia la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas estaba enfocada en actos de inmoralidad. Uno de sus lemas era: entre más pecamos, más abunda la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los nicolaitas decían: mira, no te preocupes, si tú pecas, entre más te metes en pecado, más vas a conocer la gracia de Dios. Esa era una de lo que estaban mirando, es decir, ponían tropiezo. Y por supuesto, la gente que es firme en el Señor está firme, pero la persona, amado hermano, que se descuida, entonces comienza a entrar ese espíritu de carnalidad, de inmoralidad, de inmundicia, y comienza a contaminar la casa de Dios, a contaminar la iglesia. Pero la doctrina de los nicolaitas
incitaba a rebelarse contra las autoridades espirituales de la iglesia. Era como el espíritu de Diótrefes, que se levantaba contra la autoridad espiritual. Y ese problema estaba dentro de la iglesia, pero el problema no era que había llegado, el problema era que lo retenían. Y aquí hay un mensaje para nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia no estamos para juzgar a nadie, no estamos para juzgar a los individuos, pero sí estamos para espiritualmente llevar a juzgar los actos de inmoralidad. No juzgamos a la persona, pero los actos sí tienen que ser juzgados. En la iglesia tiene que haber una disciplina, tiene que haber un orden. El Señor dice: pero tengo esto contra ti, que no disciplinas a los que tienen la doctrina de Balaam, ni disciplinas también a los que enseñan la doctrina de los nicolaitas. La iglesia, nosotros no estamos para señalar a la persona, no estamos para denigrar a la persona, no estamos para faltarle respeto a la persona, pero cualquier acto que necesite un consejo, que necesite llamar a alguien, o que necesite decirle a alguien: necesita restaurarte, necesita que te restaures y que te quedes un rato ahí, entonces es necesario. No porque sea un juicio, no porque sea un señalamiento, sino porque esta es la obra de Dios. Esta no es la obra de los hombres, esta es la obra del Señor. Y toda persona, aleluya, que necesite disciplina, que necesite una corrección en el espíritu, no la tome como un señalamiento, no lo tome como que te están señalando, que te están avergonzando, sino porque el Señor Jesucristo enseña la disciplina en la iglesia. Si usted lee la palabra, el Señor no aborrecía a los nicolaitas, aborrecía sus obras. El Señor no aborrecía a los nicolaitas, aborrecía su doctrina. Si usted mira en ese versículo 15, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No dice los que yo aborrezco. Eso es lo que está diciendo ahí. La que yo aborrezco. O sea, no está aborreciendo al individuo, está aborreciendo los actos. La disciplina tiene que estar dentro de la iglesia. Una iglesia sin disciplina es un circo del diablo. Una iglesia sin disciplina no hay un orden. Una iglesia sin disciplina es un montón de personas que hacen lo que quieren y en la carne y no la voluntad del Espíritu. Poderoso el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, si nosotros queremos seguir el mensaje que el Espíritu Santo dice a la iglesia o a las iglesias, nosotros debemos de saber que tenemos que entrar en lo que el Señor nos dice. Poderoso el nombre del Señor. Oh, mi alma adora al que vive. No aborrecer al individuo, sino los actos. Ahora, el consejo, el llamado en el versículo 16. El llamado que el Señor hace. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerde que el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y la espada aguda de dos filos es la palabra. El Señor no necesita una herramienta humana para pelear contra un humano. Él usa el poder de la palabra. Es la palabra que gobierna la iglesia. Tenemos que guiarnos por la palabra. Lo humano queda sobrando. El yo pienso, el yo creo, el que yo medito que sea de esta manera, eso sale sobrando. Solo la palabra de Dios es la autoridad suprema en todo altar y en toda congregación. Esa es la constitución del cielo.
Poderoso el nombre del Señor. Así de que si alguien viene a una congregación, viene a una iglesia, es que yo pienso que de esta manera, o que yo creo que se olvídate de eso. Aquí es lo que el Señor dice. Oh, mi alma adora al Señor. Y si no fuera de esa manera, entonces nosotros vamos por otro camino. Pero le damos la gloria al Señor. Se lo digo así delante del Señor. Mi mayor anhelo es hacer la voluntad de Dios. Y estoy parado aquí para hacer la voluntad de Dios. Estamos parados en el altar porque queremos hacer la voluntad del Señor. Mi alma adora al Señor. Y lo que queremos es que la iglesia sea guiada de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios. Por lo tanto, dice el Señor aquí: arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, dice, con la espada de mi boca. Cuando el Señor mira que en una iglesia se retiene aquello y aquello, pues no, el Señor viene e interviene. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Señor es el que anda en medio de los 7 candeleros. Ahora, ¿no es el Señor amor? Claro que sí. El Señor no dice: aquí voy a ir con mi paño de bálsamo. Dice: voy a venir con espada. Porque el que pelea por la iglesia es el Señor. Y todo el que se levante contra una iglesia no se levanta contra el pastor, no se levanta contra el hombre, se levanta contra Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. Mi alma adora al Señor. Por eso yo le digo a las personas: tengan cuidado de meterse con la iglesia. Toda persona que quiera hacerle daño a una iglesia, toda persona que quiera hacerle daño a una congregación, no es con uno que se mete. Uno de pastor, porque ama a la iglesia, puede sufrir, puede llorar, se puede doler, pero hasta ahí. Pero el Señor, como es el dueño tanto de nosotros los pastores como de su iglesia, Él es el que se va a levantar con la espada aguda de 2 filos y peleará por su iglesia. Nos alaban al Señor. Así que si alguien va a ver la retransmisión de este mensaje en cualquier lugar, nunca se confabule. Nunca se confabule con alguien que quiera dañar una iglesia. Nunca se haga amigo de alguien que quiera dañar una iglesia. Se lo digo con autoridad en el nombre de Jesús. Porque desde ese momento que usted se confabula con alguien para dañar una iglesia, para dañar un ministerio, para hacerle daño a una congregación, usted no se está metiendo problemas con el hombre. Usted se está metiendo problemas con el dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Y Él dice: vendré contra ellos y pelearé contra ellos. Voy a venir con espada de 2 filos y pelearé contra ellos. No, miren, amado hermano, si uno no necesita pelear. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo he pasado situaciones que hay gente que me ha dicho: mira, a ti te conviene buscarte un abogado. Búscate un abogado, métele una. Mire, yo nunca me he metido en esas cosas, hermano. Yo le he dejado las cosas al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios sabe pelear mejor. Dios sabe pelear por uno. Mi alma adora a Jesucristo. Y me impacta esa palabra ahí. Yo no necesito abrir mi boca, porque es Jesucristo mismo que la abre por uno. Con la espada, ¿de qué dice la Biblia? De mi boca. ¿Y cuál es la espada de su boca? Es la palabra. No necesitamos nosotros abrir nuestra boca, es decir, no necesitamos nosotros, entre comillas, defendernos. Hay uno que abre la boca por uno. Amén. Usted, mi amado hermano, que está en casa, usted que esté en el hogar y que ha pasado problemas, o que puede ser que pase algún problema, mire, usted tranquilo. Hay alguien que va a abrir la boca por usted.
Y ese se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Y yo termino con una promesa que el Señor hace a esta iglesia. En el versículo 17. El llamado y la promesa. ¿Cuál es el llamado? El llamado que hace el Señor a todas las iglesias es esta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia. Porque recuerde que Mateo 16, 18 habla a la iglesia mundial. Pero Apocalipsis habla a las congregaciones locales, a las iglesias, con I minúscula. Mateo 16, 18, iglesia con I mayúscula, una sola. Pero aquí está hablando que el Señor habla el Espíritu Santo a las iglesias. Nos habla a nosotros como tabernáculo de gracia y restauración. Y le habla a todas las iglesias en general. Cada iglesia agarra lo suyo. Y mire lo que dice el Señor después de ese llamado. Viene la promesa. Al que venciere. Otra vez vuelve el Señor a utilizar la palabra vencedor. El que venciere. Daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mire qué promesa tan grande. A comer del maná escondido. El maná no habla del pan de esta tierra. El maná no era cocinado en ningún horno de esta tierra. No está hablando de pizza, no está hablando de panaderías que hay en esta tierra. El maná era cocinado allá y producido en los graneros celestiales. Y el que se comía 2 tortas de ese maná podía durar con energía para caminar día y noche 40 días y 40 noches sin comer. ¿Cuántos alaban a Dios? Son fueron las tortas que le dio el ángel a Elías. Le cocinó 2 tortas. ¿Y con qué cree que se las cocinó? No se las hizo con harina de trigo de esta tierra. Se las cocinó con maná del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Y dice la Biblia que cuando se comió la primera torta, descansó. Cuando se comió la segunda torta, le entró un poder que caminó 40 días y 40 noches sin parar hasta llegar, mira hasta dónde lo lleva, hasta el monte de Dios. Es para arriba que va. Alabado sea el Señor. El que come del maná escondido. Y en esos graneros que hay ahí arriba, así como los israelitas comieron 40 años sin faltarles el pan, porque Dios se los mandaba. Cada mañana estaba esperándolos allá, el maná. Ese alimento, acá se menciona en Apocalipsis, y dice: el que venciere, yo le voy a dar a comer de ese maná escondido. Quiero decirle, amado hermano, que desde aquellos tiempos, no se registra en la Biblia que se ha vuelto a comer después de que cesó. Cuando come Israel, luego viene lo que es Elías, que no especifica la Biblia ahí que era maná, pero de qué más le iban a hacer. Tenía que ser con los graneros del cielo. Y amados hermanos, lo que tenemos acá después en el Nuevo Testamento son multiplicaciones de los mismos panes, de los materiales humanos. Pero no se registra que alguien más ha comido maná. Pero aquí dice la Biblia que el que venciere, nosotros que somos más que vencedores, que vamos a vencer en este camino, que vamos a vencer en esta carrera, que vamos llevando en medio de lucha, en medio de pruebas. Yo le digo a usted, no se dé por vencido. Venga la crítica, venga la lucha, venga la prueba, venga la tentación, venga
vengan las enfermedades, venga el desempleo, venga escasez, venga lo que venga, amados hermanos, usted tiene que vencer. Levántese en el nombre de Jesucristo y decir: yo soy más que vencedor. Aleluya, a su nombre. Denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma adora al que vive. Aleluya. Quería terminar, pero como que me estoy calentando, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, mi alma adora al que vive. Poderoso Dios. Y dice la palabra ahí que vamos nosotros a comer de ese maná. Un día nos vamos a comer, hermano Eliseo, una pizza de esas de allá, de arriba. Y el que cuando comamos de eso, no volveremos a tener hambre. Es por eso que Jesucristo dice: yo soy el pan vivo, yo soy el maná vivo que descendió del cielo, y el que de mí comiere nunca jamás volverá a tener hambre. Aleluya, a su nombre. Oh, mi alma adora al Señor. Y amado hermano, vamos a comer de ese maná escondido. Y aparte de eso nos van a dar una distinción, como cuando usted llega a una fiesta y le ponen acá su nombre, ¿no? Vayan pasando los de la alabanza y le ponen acá su nombre distintivo. Pues ahí en una piedrecita blanca, dice la Biblia, vendrá escrito un nombre nuevo. Gloria a Dios. Un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo, hay mucha gente que yo me he encontrado en las iglesias que no están contentos con el nombre que tienen. Algunos les pusieron nombres que no les gustan, ¿verdad? Pero dice la Biblia que allá el Señor le va a dar un nombre nuevo. A su nombre. Y dice que ese nombre ninguno lo conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos alaban a Dios? Esas promesas que nosotros tenemos ahí, al que venciere. Por eso le digo hoy, el camino, hemos venido viendo que el camino de Cristo también es de sufrimiento. Pero no es en vano. No es en vano. Diga usted conmigo ahí en casa, no es en vano. No es en vano el sufrimiento, no es en vano. Porque viene, gloria al nombre del Señor, recompensa. Recompensa. Así que hermanos, hemos estudiado esta porción del mensaje a la iglesia de Pérgamo, y esto hemos aprendido cosas maravillosas. Oh, mi alma adora al Señor. ¿Saben ese me envuelve solo? Adoremos a Dios para luego orar y nos vamos a estar despidiendo. Oh, aleluya. Poderoso Jesús, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, Padre, que nosotros seamos más que vencedores. Más que vencedores. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, más que vencedores, Señor, por el poder de la palabra. Bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice a todos los hermanos que nos ven, los hermanos, Padre, que nos siguen, los hermanos que mirarán esta retransmisión. Cada persona, cada uno de ellos, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Soy hijo de Dios.
Señor.